Eric Hoffman, de los Cuerpos de Paz en Cartagena de Indias, una labor importante desarrollada en la década de los 60 en el comienzo de las zonas deprimidas de la ciudad de Cartagena alrededor de la Ciénaga de la Virgen. ¿Cómo fue la llegada de los, en ese entonces, sacerdotes y después dirigentes guerrilleros Domingo Laín y Manuel Pérez? Sí. En el año 69, o en el año 68, estos curas, que era de la teología de la liberación, había trabajado en Bogotá, pero habían tenido algunos desavenencios con la autoridad eclesiástica. Sin embargo, por invitación del arzobispo Izaza, pudieron venir a Cartagena y comenzaron a trabajar en toda la zona suroriental de Cartagena hasta San Francisco. Llegaron a Fredonia, comenzaban a organizar a la gente, fueron muy activos en los sindicatos, en las acciones comunales, en organizar reuniones, ¿no? Conmigo personalmente no hubo ningún conflicto personal, pero sí había desconfianza, porque estoy convencido de que para ellos, cualquier miembro de los Cuerpos de Paz, cualquier norteamericano, era un miembro de la CIA y un soldado del imperialismo. Y por lo tanto había que apartarlo, o si no, hasta controvertirlo. En una reunión que fui invitado a una reunión, cuando se dieron cuenta que yo estaba ahí, me explicaron que esto eran para los obreros, que por favor me alejara. Y en un momento trataron de formar un ambiente en el barrio para que yo fuera declarado ambiente no acogido por la comunidad. Sin embargo, eso no llegó a nada. Yo con ellos tengo la impresión de que cuando llegaron eran de una gran inteligencia, debo decir, pero una inteligencia, a mi modo de ver, muy rígido. Cuando venía de España, estoy seguro que estaban convencidos de que el cambio por medio de la paz era una quimera y que la única forma era de eliminar el capitalismo, probablemente por la vía de la violencia. Yo sé que Domingo y Manuel y otro señor, eran tres, eran muy inteligentes, eran comprometidos con Colombia, tenían la posibilidad de desempeñar una labor importante, pero en vista de que en el fondo pensaban más bien, venían no a hacer un desarrollo de la comunidad, sino a hacer la revolución, ¿no? Para mí era una tragedia que hayan sido expulsados de Cartagena, pero en la época hay que pensar que vivíamos la era de Camilo Torres, de Che Guevara, inclusive el actual presidente Juan Manuel Santos y muchos otros habían expresado simpatía por la revolución cubana, etc. Y eso eran los momentos. Infortunadamente, su interés social se derivó hacia la violencia con resultados funestos. Bueno, el tercer sacerdote que vino con ellos, José Jiménez, sí, era también español. ¿Cómo actuaba? Bueno, había dos que no hablaban, que eran Manuel y José. Sí. Antonio Jiménez, si no me equivoco. Bueno, el que hablaba más era Domingo. Tengo entendido por lo que leí que los tres fueron expulsados de Colombia, volvieron con nombres ficticios y Jiménez murió de una picadura de una víbora venenosa en Antioquia. Entonces todo terminó en frustración y muerte. ¿Qué promovían entre la gente de esas zonas deprimidas cuando llegaron y cómo fue el desarrollo de esa actividad durante el tiempo en que estuvieron allí? Bueno, era muy claro, muy de acuerdo a su lineamiento de pensamiento, era trabajar en los sindicatos y en la comunidad para fomentar desconfianza en el gobierno y en las instituciones, para abrir el paso al cambio total en la sociedad
en la eliminación del capitalismo, y puesto que esto no se podía hacer a las 8 de la mañana, pues a la violencia. Es que después se confirmó que no en todos los casos, pero muchos de los seguidores de la teología de la liberación se desvió hacia la violencia, y eso se veía en su modo de actuar. Yo recuerdo que una noche, Domingo se presenta en mi casa, y después de hablarme de que he debido trabajar más para los pobres y no para los ricos, que usted sabe que en esa teología la riqueza era el enemigo y los pobres eran los santos, para exagerar un poquitico. Entonces vino y me habló en el sentido que estaba desempeñando su labor siguiendo los pasos de Jesús. Su vida era una parábola de la vida de Jesús, dando a entender que estaba poseído de un espíritu de autoinmovilización. Era como una visión psicológica que tuve de él, que después infortunadamente se cumplió. Pero repito, después fueron expulsados de Fredonia, expulsados de Cartagena y después de Colombia. Cuando volvieron ya habían entrado a la guerrilla. Las palabras, los diálogos de Manuel Pérez, después conocido como el cura Pérez, máximo dirigente del ELN, de lo poco que hablaba, ¿qué decía? ¿Cuál era el enfoque que tenía el de la situación social? Como digo, prácticamente, te digo la verdad, no hablaba mucho. A veces, claro que afirmaba lo que decía Domingo: estamos mal porque los pobres nos están oprimiendo, el gobierno es sirviente de los ricos, esto nos da mucha rabia, tenemos que actuar en contra de las instituciones del gobierno, sin decirlo, pero insinuarlo. Y los tres claramente, tenían la misma ideología. Repito, ¿no? En Domingo, esa conversación que tuve con él era una especie de, como te dijera, como un martirio que prevenía su propio martirio. Estaba trazando la parábola de Jesús, denunciando a los malos y sacrificando su propia vida. Yo creo que si él hubiera tenido una actitud más abierta y menos ideológica, de pronto habría desarrollado una gran labor en el país, como Camilo Torres, por ejemplo. Pero todo eso se volvió nada y se convirtió en muerte y destrucción. ¿En dónde vivían los curas? ¿En dónde dormían? Vivían en una casa frente a donde queda la inspección de policía en Olaya. Sí. Donde se divide, una vía va para Barranquilla, hay una canción, el Caimán se va para Barranquilla, sí. A la izquierda era por la vía de Caimán, que eso iba para Barranquilla, y la otra, derecho, pasa por 13 de junio, Ternera y sale a Tupaco. Ahí vivían. ¿Con quiénes vivían? ¿Quiénes le preparaban la comida? Había una familia que vivían con ellos, sí. Una familia de aquí de Cartagena. Llegaba a un acuerdo, como yo vivía en la casa de Hernán Padilla, me daban la comida, yo claro que la pagué, etcétera, con lo que ganaba en los cuerpos de paz. Ellos tenían una relación parecida con otra familia. La relación de ellos con la autoridad, especialmente en una época como esa, cuando había tanto recelo del gobierno con las teorías revolucionarias en auge de la revolución cubana, del Che Guevara. Sí, era de recelo. Estaban mirando a ver qué pasaba, porque habían tenido una experiencia en Bogotá en que fueron expulsados y tenían una desventaja: eran extranjeros, no podían intervenir en los asuntos internos de Colombia. Recuerdo en esa época, Marta Traba, una crítica literaria y actriz que era argentina, se expresó en una forma desobligante al gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el presidente de entonces, y él le mandó un tiquete de aviación de ida nomás. Creo que en el caso de ella, con el tiempo se arregló y no fue expulsada, pero con los curas sí. La relación con la curia, con Monseñor Rubén Izaza, con el resto de la clerecía. Ok, bueno, yo pienso, Monseñor Izaza
no puedo afirmar que invitó a los sacerdotes a trabajar en Cartagena, pero sí hizo un esfuerzo. A mí me dijo que ellos tenían buenas intenciones en Cartagena, y tengo la sensación que él quería probar que su acción podría ser exitosa en Cartagena y no tuviera que dividir, que el clero podía abrazar tanto a su filosofía tradicional como la teoría de la liberación, cuyos exponentes eran los tres curas. Por eso los invitó a Cartagena. Tengo entendido por lo que comentó Antonio Segovia en las reuniones de los curas, de los sacerdotes en Cartagena, que había mucha división. Algunos simpatizaban, pero otros rechazaban esa actitud. En eso reflejaba la división de la misma sociedad. Pero el gobierno, cuando llegó un momento en que trataba de fomentar huelgas, yo creo que ese fue el punto en que el gobierno dijo, no más, esos son extranjeros no tienen el derecho de participar en política, mientras no lo sean, tendrán que ir. La actitud de los curas frente a las necesidades de la gente, y especialmente en una zona baja, cenagosa como esa, cuando llovía, cuando se inundaba, ¿cuál era la actitud de ellos? La actitud era de respaldo total a las personas, igual a los cuerpos de paz, igual a los miembros de la Junta de Acción Comunal. Todo el mundo estaba tratando de resolver esa clase de problemas. La diferencia era que ellos, en el fondo, estaban promoviendo la revolución de Camilo Torres, de ELN, de Che Guevara, y estaban tomando estos pasos, basado en que la teoría en que el mal estado de la gente en los barrios pobres fue el resultado del capitalismo, raíz de todo mal. Mientras los que trabajaban con los cuerpos de paz y los del gobierno, entre las entidades de gobierno, por supuesto, no compartían esa tesis. ¿Hubo otros curas con los cuales desarrollaran la actividad en esa zona o solamente los tres? Del grupo de ellos eran los tres. Claro que Antonio Segovia estuvo en esa zona, en Fredonia constantemente. Casi todos los días iba, ¿no? Se ha hablado siempre mucho en Cartagena de la influencia y el trabajo que hicieron estos curas, especialmente Manuel Pérez, en la zona del primer gran basurero que tuvo Cartagena, San Francisco. ¿Usted tiene algún recuerdo de eso? El único recuerdo que tengo fue que una noche, cuando se celebraba una reunión de la Acción Comunal en Fredonia, llegaron los tres y decían que había una manifestación en San Francisco. Creo que tenía algo que ver con el basurero. Hicieron su discurso y pidieron que la gente de Fredonia se sumara a la manifestación. Pero otros decían de la comunidad que eso sería un enfrentamiento con el gobierno estaba ayudando con el fomento de desarrollo, con las boquetas, estaban rellenando la comunidad, estaban instalando luz y agua, y ese choque no nos convenía. Y se fueron de Fredonia y no se llevó nadie. Pero sé que en otros barrios fueron exitosos en formar una manifestación. ¿Ayudaron en la formación de otros barrios de esa zona? Por ejemplo, el Pozón, que siguieron. No, el Pozón fue después. Ellos ya se habían ido. No había, que yo recuerde, ningún barrio nuevo. Estaban trabajando en las comunidades de subdesarrollados de Cartagena, casi todos en la zona de la Ciénaga de la Virgen. Pero no fundaron barrios nuevos. Estaban trabajando para ellos en una forma lógica, de acuerdo a su visión de revolución que esposaba Che Guevara y Camilo Torres. El impulso a la organización social y a la organización política de las zonas en donde actuaron, ¿cómo fue? Bueno, intentaba en Fredonia, en el caso mío, formar un grupo que me declarara persona no grata, que no llegó a nada. Sé que no públicamente, pero intentaba socavar el trabajo de Antonio Segovia porque pensaba que él no compartía su ideología.
Pero en el barrio de nosotros yo creo que tuvieron más influencia en otras comunidades porque había una organización en Fredonia bastante fuerte y no pudieron penetrar mucho. ¿Cómo fue la despedida de los curas? ¿Cuándo se supo que iban a ser expulsados por el gobierno? Bueno, ¿Qué antecedió a ese hecho de la expulsión? Bueno, el hecho preciso no recuerdo. Pero en toda la zona había tensión por la acción de la huelgas que promovían, la acción con los sindicatos, su actitud en contra del gobierno y siendo extranjeros. Entonces un día me dijeron, bueno, expulsaron a los 3 curas. Bueno, eso no era sorpresa para nadie. Y bueno, yo seguí mi trabajo. Yo creo que para mucha gente fue dolorosa porque esos señores mostraban un gran compromiso, un trabajo concienzudo a favor de la comunidad. Y para mí, repito, no fue una lástima que toda esa energía, todo ese compromiso no se pudiera canalizar en una forma positiva. Pero repito, un grupo extranjero que busca, ¿cuál será? No diría develar, sino socavar el gobierno y las instituciones. Ningún gobierno va a aceptarlo. Tal vez si hubieran sido colombianos, las cosas habrían sido diferentes. ¿Recuerda algún tipo de acción concreta como huelga, manifestaciones en las cuales ellos hubieran participado? No, como te explico, lo de San Francisco. Recuerdo eso, llegaron en la noche, buscaban apoyo de Fredonia, pidieron que un grupo los acompañara para unirse a las manifestaciones de manifestantes de San Francisco. Nadie fue y creo que fue muy de pocos días, máximo semanas después que corrió la voz que fueron expulsados. ¿Cómo sintió la comunidad la salida de ellos, la expulsión? Bueno, me imagino que las personas que trabajaron con ellos les dolió. A mí tampoco me agradó mucho. Pero en ese momento nosotros estábamos rellenando el barrio, trabajando con el gobierno y con su propio esfuerzo. El plan de peso diario estaba mostrando resultados. Se estaban controlando las inundaciones. Y cuando se puede producir resultados, cuando se puede mostrar un ejemplo, ya es más difícil que otras corrientes entren. Probar que sí se podía elevar el nivel de vida de Fredonia sin que se recurriera a la violencia o la revolución, yo creo que tuvo un impacto grande y en nuestra comunidad no nos afectará tanto. En otros, de pronto en San Francisco, el resultado o la impresión fue diferente. ¿Qué pasó después de la expulsión de ellos? Al día siguiente, cuando ya no estaban, ¿qué sucedió? Bueno, en mi comunidad nada, seguíamos con nuestro programa, con nuestro plan. No se produjo la revolución. Che Guevara no llegó a Cartagena. El ELN no se tomó el poder. No hubo grandes manifestaciones y eso probó que su organización sí estaba en una forma embriónica, pero no suficiente para amenazar el gobierno o crear un problema de orden público. ¿Qué clase de noticias y de qué manera volvió a tener de los curas después de que fueron expulsados? La información que yo recibí, Toño Segovia me comentó que se habían regresado al país ya en la prensa. Yo siempre me ha asombrado el jefe de ELN, una organización terrorista, ¿no?, que estuvo en Cartagena, hablaba muy poco. Manuel Pérez, Manolo, como le decíamos, nunca se me ocurrió que podría llegar a ser jefe de ELN, ¿no? Pero te digo, Domingo Laín muchas veces me decía a mí, tú hubieras hecho mucho más en Fredonia si se hubiera trabajado únicamente con los pobres, si se hubiera enfrentado a los ricos, quienes están explotando a la gente. Pues yo pienso que Manolo, el cura Manuel Pérez, podría hacer muchísimo más en Cartagena y Colombia si hubiera hecho el trabajo serio dentro de la ley, dentro de la paz, promoviendo cambio por medios pacíficos, y habría dejado un legado positivo en vez de un reguero de muerte y desolación. ¿Cómo se enteró de la muerte de ellos
¿Y de qué manera sintió personalmente esa noticia? Bueno, la muerte de ellos fue después, yo no estaba en los cuerpos de paz, yo estaba trabajando por mi cuenta. A mí, francamente, me dolió, ¿no? Tanta capacidad, tanto esfuerzo, tanta inteligencia, se derramó como un vaso de leche para perderse para siempre. También me hizo pensar y cavilar sobre qué era la teoría de la liberación. El hecho de que tantos seguidores, no todos, pero muchos seguidores optaron por la violencia, hace pensar en realmente hasta qué punto que este pensamiento estaba aliado con las ideas que emanaban de Cuba, de Che Guevara, en que realmente en el fondo no pensaba en el cambio pacífico, sino en la vía armada. ¿Trataron de influir alguna vez en su mentalidad para que hiciera las cosas de otra manera? Pues por supuesto. Primero trataban de alejarme de las reuniones, pero nosotros teníamos un programa fuerte en Fredonia y el padre Segovia estaba ahí y eso no llegó a ninguna parte. Pero como le expliqué, Domingo fue a mi casa. Me dijo que estaba desperdiciando mi tiempo por no trabajar más con los pobres, por no rechazar a los ricos, por no unirme a la filosofía de la liberación, no importa que yo no hubiera sido católico. Pero es que eso no era la filosofía de los cuerpos de paz y por eso en mí no tuvo mucho impacto. Pero sí me parecía alarmante que unos extranjeros llegaran a un país y comenzaron a estimular lo que para mí era la subversión, lo que era la subversión. Claro, para ellos era subversión para derruir y destruir la antigua sociedad y establecer un gobierno socialista. O sea, hacía sentido dentro de su concepto, dentro de su marco teórico de la sociedad. Pero obviamente eso no tuvo mucho impacto, digo, como le expliqué, ni en el barrio, ni conmigo. ¿Le dio usted alguna vez algún consejo a ellos para que cambiaran el método de trabajo? Yo no soy para aconsejar a otros, sino por el ejemplo. Bueno, Eric, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que usted quiera rememorar en esta charla. Bueno, no es que se me ocurrió, de pronto no tiene mucho significado, pero mucha gente me decía, ¿cómo es posible que tú hayas venido de un país con luz, con agua, con todas las comunidades, a internarse en un barrio con nada de esto? Pero para mí eso no fue ningún problema porque yo había esperado algo peor. No me habría sorprendido que me hubieran mandado a la selva amazónica sin luz, sin agua, sin teléfono, sin nada. Entonces cuando uno viene con la idea de que va a ser una situación muy desastrosa y sino que tiene algunas necesidades, pues uno se siente bien. Pero sí había algunas actitudes que yo llegué a comprender, pero sí me sorprendieron. Recuerdo una señora, una de las fundadoras de Fredonia, una persona muy respetada, ya me dijo, mira, háblate con el padre Segovia, me tengo que casar ya, pero ya. Caramba, ¿qué pasa? Es que mi marido se está muriendo y casi de pronto no aguanta el día. Pues yo sabía que no se llevaba muy bien con el marido, pero había vivido con él en forma intermitente durante algunos años. Y entonces vino Segovia a hacer el matrimonio, el señor estaba agónico. Le pregunto, Mercedes, se llamaba Mercedes, Mercedes, ¿por qué lo de matrimonio con un señor agónico? Me dice, no, es que si él llega a morir antes de que me case, es capaz de salirse y destruir mi vida y perseguirme durante toda mi existencia. Bueno, muchas gracias.